Hola, soy el doctor Héctor Eduardo Velázquez Hernández. Soy especialista en medicina de rehabilitación y medicina regenerativa. En este video hablaremos sobre la anatomía del sistema cardiovascular. Este sistema es el encargado de transportar líquidos por todo el organismo. El corazón y los vasos o cardiovascular componen la red de transporte de la sangre. Comenzaremos describiendo la anatomía del corazón. El corazón es una bomba muscular que va a impulsar la sangre a todo el organismo, permitiendo que los nutrientes y el oxígeno puedan llegar a los diferentes órganos y tejidos. Es algo más grande que el puño. Está ubicado en el tórax. Vemos esta disposición, es aparente o da la apariencia de una pirámide, de un triángulo, en la cual la base está orientada hacia posterior y el vértice está orientado anterior y a la izquierda. El vértice está a nivel del quinto espacio intercostal y está formada por la porción inferolateral del ventrículo izquierdo, ¿vale? Ínfero de abajo y lateral pues hacia afuera. Es la porción inferolateral del ventrículo izquierdo. Y la base está ubicada hacia posterior, hacia atrás, hacia la espalda, a nivel de los cuerpos vertebrales T6 y T9, y está formado principalmente por la aurícula izquierda y un poco de la aurícula derecha. El corazón, podemos observar entonces que va de posterior hacia anterior y hacia la izquierda y está ligeramente inclinado. El corazón, para empezar a estudiarlo, tenemos que dividirlo primero en dos partes, que sería el corazón derecho y el corazón izquierdo. El corazón derecho va a recibir la sangre venosa o poco oxigenada a través de la vena cava superior e inferior, para poder así ser impulsada hacia el tronco pulmonar, que obviamente va a llegar a los pulmones, en donde será oxigenada y retornará al corazón, pero ahora al corazón izquierdo a través de las venas pulmonares superiores e inferiores, tanto izquierdas como derechas, para a partir de este corazón izquierdo poder ser expulsado a través de la aorta para llegar a todo el organismo. El ciclo de llenado va a empezar con este llenado, dijimos, por la vena cava superior e inferior al corazón derecho en aurícula ventricular, pero esto es un corazón que va a trabajar, o el corazón es una bomba que va a trabajar de manera simultánea. Al mismo momento en que se está llenando el corazón derecho, se está llenando el corazón izquierdo. Se vacían completamente las aurículas y ese es el primer ruido, el primer parte del ciclo llamado diástole, y el segundo es cuando se vacían los ventrículos o llamado sístole. Una herramienta que nosotros vamos a utilizar en nuestro día a día, o la mayoría de nosotros, es el estetoscopio, y este nos sirve para poder escuchar estos ruidos cardíacos. Entonces, el primer ruido se genera al cerrarse una válvula que nos va a dividir los corazones, el corazón derecho y el corazón izquierdo, en cuatro partes. Ahora ya no tenemos solo dos, sino cuatro. Vamos a tener una aurícula derecha, un ventrículo derecho, una aurícula izquierda y un ventrículo izquierdo. Entonces, esta válvula aurículo ventricular, porque está entre la aurícula y el ventrículo, va a abrir, permitir el paso de sangre, y para evitar un retorno, que la sangre vuelva hacia la aurícula y continúe su camino, o sea, a través del tronco pulmonar, o al contrario, o bueno, si vemos al otro lado, a través de la aorta, y no regrese a la aurícula izquierda, pues tiene estas válvulas, que son las auriculoventriculares. Al cerrarse se genera el primer ruido cardíaco. Entonces se abren las siguientes válvulas, que son las semilunares, y estas igual, al momento de que termine esta presión necesaria o disminuye esta presión que fue necesaria para abrirlas, se cerrarán y nos generará el segundo ruido. Como dijimos, el corazón derecho maneja o lleva o distribuye la sangre poco oxigenada, y el corazón izquierdo la sangre oxigenada. Entonces, para que no exista una mezcla entre estas dos, están divididas, tanto aurícula con ventrículo, con este surco coronario, aurículo ventricular, como corazón derecho, corazón izquierdo, aurícula izquierda izquierda con derecha. Tienen el septo interauricular, y entre ventrículos está el septo interventricular. Aquí podemos ver las mismas estructuras, en donde podemos observar la vena cava superior. Tenemos a los pulmones, vena cava superior, por donde va a llegar la sangre poco oxigenada
a la aurícula derecha, ventrículo derecho, va a salir por el tronco pulmonar para poder llegar a los pulmones, ser oxigenada y regresar a través de las venas pulmonares a la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y poder ser expulsados al resto del organismo a través de la aorta. Si seccionamos el corazón, ya cualquiera de estas partes, la clásica es en ventrículos, podemos observar 3 capas. La más interna, llamada endocardio, es una delgada capa interna de una membrana de revestimiento del corazón que va a estar en contacto directo con la sangre. Si vamos hacia afuera, encontraremos la parte principal, diría yo, del corazón, que es el miocardio o miomúsculo cardio-cardíaco. Es una gruesa capa de músculo que va a estar más importante, aumentada en ventrículos, más en el izquierdo porque maneja una presión mucho mayor y necesita de una fuerza de contracción mucho más intensa que el lado izquierdo, que del lado derecho, para poder hacer llegar la sangre a todo el organismo. Y tenemos el epicardio, que es una delgada capa externa que está formada por la lámina visceral del pericardio. Como dijimos, este es un músculo y como sabemos, todos los músculos tienen un origen, una inserción, necesitan una estructura cartilaginosa u ósea para poder tener esta inserción y estar estables al momento de contraerse y relajarse y no perder su forma y mantener fuerza y una adecuada función. Entonces, estas fibras se van a fijar en un esqueleto fibroso. El esqueleto fibroso son estos 4 anillos cartilaginosos que están dentro del corazón, que tienen algunas funciones extras a la de la inserción del miocardio. Primero, pues obviamente son los 4 anillos que corresponden a las 4 válvulas y las van a mantener permeables, tanto las aurículo-ventriculares, tanto la derecha como la izquierda, como las semilunares, que sería hacia la pulmonar y hacia la aorta. Además, y esto lo vamos a retomar un poco más adelante, nos sirve como un aislante eléctrico para los impulsos eléctricos, obviamente, desde el nodo senoauricular, que está cerca de la desembocadura de la vena cava superior. ¿Por qué? Nos va a generar un pequeño retraso, que bueno, lo vamos a retomar un poco más adelante, un retraso en la conducción. Entonces, entendiendo esto, de que el corazón es una bomba muscular, que su principal componente es el miocardio o el músculo cardíaco, en el cual se va a insertar para mantener esta función, esta de contracción y relajación en el anillo fibroso, en los anillos fibrosos, podemos seccionarlo. Y podríamos entender para más adelante, cuando tomen o estudien la fisiología del corazón, el porqué de las diferentes presiones que son manejadas. Si empezamos a seccionar el corazón, podemos observar que está en forma de triángulo, de pirámide, habíamos dicho, la base y hacia el vértice, en donde en esta imagen incluso podemos observar que hacia la punta, hacia el vértice, es principalmente ventrículo izquierdo y no el ventrículo derecho, como se podría creer o se podría imaginar, se podría pensar que así están dibujados los esquemas. Entonces vamos seccionando poco a poco, se van separando las fibras, lo vamos extendiendo. Este es de manera anatómica en una sección con cadáver, y acá lo podemos ver cómo está el esquema que nos ponen. Lo azul es prácticamente nuestro corazón derecho, es una pequeñísima parte, y todo lo demás empieza a ser ya izquierdo, desde vértice hasta la parte ascendente. Entonces esto entendamos que se contrae, se acorta, se hace pequeño o se exprime para poder expulsar la sangre. Al ser primero muchísima más cantidad el corazón izquierdo en extensión de tejido, y ahora recordemos en esta imagen que en el ventrículo izquierdo, en el corazón izquierdo, tiene una capa muscular muchísimo más gruesa que el derecho, vamos a entender que las presiones obviamente manejadas en el lado izquierdo van a ser mucho mayores. Entonces van a exprimirse dependiendo de cómo están dirigidas sus fibras. Entonces va desde la punta y va de manera ascendente. Lo mismo pasa en el corazón derecho, pero como vemos está un poco más externo, digamos, rodeando toda la parte del corazón izquierdo, para así poder mantener una presión mucho menor,
pero lo suficiente para poder enviar la sangre a los pulmones. Tenemos algunas caras, dos caras, anterior y posterior del corazón, el cual tienen diferentes componentes. La principal cara, la primera cara, es la cara anterior o esternocostal. Entendamos el término externo de esternón, costal costillas. Entonces esto está dirigido hacia la parte donde está el esternón y las costillas, ¿vale? Principalmente tiene relaciones con los pulmones, la pleura y la pared anterior del tórax. En esta cara anterior podemos observar estructuras importantes como ya lo habíamos mencionado antes, la vena cava superior, inferior, la aurícula y el ventrículo derecho, la aurícula y ventrículo izquierdo. Tenemos las venas pulmonares, tanto superior e inferior, izquierdas y derechas. Tenemos nuestro tronco pulmonar con nuestras arterias pulmonares, tanto izquierda como derecha, y la aorta con el callado aórtico. En la cara postero inferior o diafragmática, quiere decir que está en contacto con diafragma, podemos observar las mismas estructuras desde otro ángulo. Podemos ver aquí la vena cava tanto superior como inferior, tenemos nuestras venas pulmonares izquierdas y derechas, tenemos nuestras arterias pulmonares, nuestra arteria aorta o el callado ya de la arteria aorta. Tenemos una vena importante que mencionaremos a continuación, que es el seno coronario, que también va a desembocar a nivel de la aurícula derecha. Tenemos nuestro ventrículo izquierdo y nuestro ventrículo derecho. E incluso en este tenemos el surco interventricular. Podemos observar este esquema, está increíble, en el cual podemos observar que nuestro ventrículo derecho no llega completamente hasta el ápex o hasta el vértice. El componente principal de nuestra cara anterior o esternocostal es el ventrículo derecho, ¿vale? Esto es lo que está más en contacto con el esternón y costillas. En una cara inferior o diafragmática, podemos observar acá, el principal componente pues obviamente va a ser el ventrículo izquierdo, pero también un poco del ventrículo derecho. Tenemos dos caras pulmonares, una cara pulmonar derecha y una cara pulmonar izquierda. En la cara pulmonar derecha vamos a encontrar principalmente nuestra aurícula derecha, y en la cara pulmonar izquierda vamos a encontrar principalmente el ventrículo izquierdo. Continuamos adentrándonos más en las estructuras del corazón. Ahora hablaremos sobre nuestra aurícula derecha. La aurícula derecha es la primera cavidad de la que hablamos, en el lado derecho, en donde van a desembocar nuestra vena cava superior, vena cava inferior, y recordamos, tenemos la abertura de nuestro seno coronario. Tiene una porción de una pared lisa que es delgada, que es en donde van a desembocar estas tres venas. Y tenemos una cara rugosa, que es principalmente compuesta del músculo pectinado y nos va a ayudar a la contracción y al vaciado completo, o lo más completo posible de nuestra aurícula derecha. Tenemos un tabique interauricular en donde se encuentra un vestigio fetal llamado fosa oval, que era por donde en la circulación fetal se comunicaba corazón derecho con izquierdo, porque así era funcional en el momento fetal. Una vez que se hace en el nacimiento, este se debe de cerrar para evitar ese cortocircuito y esa mezcla de sangre oxigenada con no oxigenada. Son las estructuras principales. Obviamente, otra de las principales pues es esta parte de nuestra válvula, que sería... vamos a ver a continuación las válvulas. Tenemos nuestra válvula tricúspide, llamada así porque tiene 3 cúspides o 3 valvas. A partir de esta válvula tricúspide hacia abajo ya se continúa con el ventrículo derecho. El ventrículo derecho está compuesto por un músculo, ya dijimos, músculos importantes. Dentro de ellos están los músculos papilares que están en la pared ventricular. Son estos que están en la pared, unidos a la pared, que se van a conectar o van a continuarse con unas estructuras llamadas cuerdas tendinosas. Estas cuerdas tendinosas nos van a ayudar a mantener el flujo de la sangre, que vaya hacia donde debe de ir y no tenga un retorno hacia nuestra aurícula derecha.
lo mismo va a pasar del lado izquierdo. Estas van a funcionar como un tipo de cuerda como tal, que va a evitar que se venza hacia arriba, ¿no? Entonces, las cuerdas van a traccionar al momento de tener presión de la sangre acá abajo para que no se venza y la sangre pueda regresar acá. Entonces la tensan y la jala, mantiene esa permeabilidad y también obviamente nos ayuda para que se abra y pueda fluir la sangre hacia el ventrículo. Ok, tenemos el tabique interventricular en su porción membranosa y muscular. Este ventrículo se va a conectar a esta parte lisa, esta cavidad lisa, que se va a conectar con el tronco pulmonar para salir hacia esta válvula semilunar que va hacia el tronco como tal y hacia las arterias pulmonares. Esta estructura que viene hacia superior está llamado también como cono arterioso y tenemos una banda moderadora que está aquí en la parte inferior y está transversa, que nos va a ayudar o nos va a evitar que se distienda de más hacia su parte o su pared libre. Obviamente la válvula pulmonar no cuenta con estas cuerdas tendinosas, ya que aquí el objetivo es que la sangre fluya en sentido superior, ¿sale? Hablemos de estas 4 válvulas. Dijimos, hay 2 válvulas auriculoventricular, que sería la mitral del lado izquierdo y la tricúspidea, que acabamos de ver del lado derecho. Esta, tricúspidea, llamada así porque tiene 3 valvas o 3 cúspides, que sería la anterior, la posterior y la septal, llamada así obviamente porque está hacia el lado septal interauricular. Entonces la otra es una cara anterior y cara posterior, hablando de rostral y ventral, ¿sale? La mitral o bicúspidea es llamada así porque tiene solo 2 cúspides, ¿sale? O 2 valvas. Entonces tiene solo una anterior y una posterior. Tenemos de las semilunares que van hacia arterias, tanto aorta como pulmonar. Tienen 3 valvas y son la pulmonar va a tener, cambia un poquito nada más la diferencia. Ambas tienen izquierda, derecha y la pulmonar va a tener anterior. Entonces acá en la aórtica tenemos izquierda, tenemos derecha, y posterior, ¿vale? La que cambia es una pulmonar va a tener valva anterior y la aórtica va a tener valva posterior. Vayámonos ahora al lado izquierdo. Prácticamente son las mismas estructuras que en la aurícula izquierda, únicamente va a cambiar las desembocaduras. ¿Qué va a llegar aquí a esta aurícula izquierda? Pues dijimos, son las venas pulmonares superior e inferior de derechas e izquierdas, del pulmón derecho y del pulmón izquierdo. Eso es lo que va a cambiar. Lo demás va a tener su músculo pectinado, que nos va a ayudar al vaciamiento. Tiene una porción lisa en donde está la fosa oval. Tiene esa conexión hacia la válvula. Obviamente aquí también es la mitral, en el lado derecho es la tricúspide, y va a tener la desembocadura, dijimos, de estas 4 venas pulmonares, ¿vale? De aquí se va a continuar hacia el ventrículo, que también el ventrículo izquierdo va a tener las mismas estructuras, por así decirlo, que del lado derecho. Obviamente lo que cambia es el grosor del músculo. Va a tener estos músculos papilares unidos hacia las cuerdas tendinosas. Ok, algo también que importante que se me pasó a decir en esta parte es que estas cuerdas tendinosas se van a mencionar o van a recibir el nombre dependiendo hacia qué parte de la válvula llegan. Entonces van a ser anterior, posterior y septal. Anterior pues a la cúspide anterior, a la posterior y a la septal, ¿sale? Regresamos, lo mismo va a suceder en esta cuerda tendinosa en el lado izquierdo. Dijimos que la mitral solo tiene anterior y posterior, pues entonces estas cuerdas tendinosas solo van a ser anteriores y posteriores, que van a estar o continuadas, están unidas hacia este músculo papilar, que nos va a ayudar a la apertura, pero nos va a evitar el reflujo sanguíneo o el retorno sanguíneo hacia la aurícula, y para que pueda continuar su camino hacia el resto del organismo, que es por la aorta, ¿vale? Lo mismo tiene esta pared lisa, como lo vimos nuevamente. Me regresaré un poco al ventrículo derecho, en donde tenía esta pared lisa.
para poder continuar y poder salir. Aquí lo podemos observar, tiene esta pared lisa, ya podemos ver esto ya no rugoso acá de los músculos pectinados, sino es una pared lisa en el cual se va a continuar nuestra válvula aórtica, ¿sale? Con sus 3 valvas, izquierda, derecha y posterior. Entonces, lo mismo, esta válvula aórtica no tiene cuerdas tendinosas porque el objetivo es que sí se venza hacia distal o hacia superior para poder continuar la sangre por la aorta y poder llegar a todo el organismo, ¿sale? Una característica importante o diferente de esta válvula aórtica es que va a tener unos nacimientos de arteria, que son unas arterias muy importantes, las arterias coronaria derecha e izquierda, ¿sale? Aquí podemos observar las mismas 4 válvulas cardíacas, tenemos 3 cúspides, entonces es tricúspide, 2 es la mitral, tenemos 2 semilunares, el esquema no lo dibujo en azul, ¿por qué? Porque es sangre poco oxigenada, entonces esta es la pulmonar y esta es roja, es aórtica. En esta aórtica, bueno, en ambas válvulas tenemos a lo que se llama lúnulas, que son como estos bolsitas para almacenar un poquito de la sangre que ya con la presión no fue suficiente para que continuaran su camino y tiene un retorno, y para que no regresen al ventrículo, entonces se guarda un poquito aquí en lo que vuelve a iniciar el ciclo o vuelve a hacer contracción del ventrículo para poder ser expulsados el flujo de sangre. La diferencia es que en esta válvula aórtica tenemos estos nacimientos, esta arteria coronaria derecha e izquierda. ¿Y para qué nos sirven? Pues para darle los nutrientes necesarios y el oxígeno necesario al mismo corazón. Entonces podemos observar que tenemos estos nacimientos, que cómo se pasa la sangre hacia allá, cómo va el flujo de sangre. Aquí lo podemos ver, aquí fue la sístole, está expulsando la sangre por la aorta, pero cuando el reflujo de la sangre, ya que pues es muy elástica, se puede adaptar mucho a estas diferentes cambios de presiones, ya la presión no es suficiente, la válvula se cierra, pues obviamente la sangre que quedó aquí tiene que regresar por gravedad para poder seguir su camino a través de estas arterias, ¿sale? Es muy importante esto, que lo tomen en cuenta, porque de aquí continuamos entendiendo la vascularización del corazón, que podemos observar. Aquí nace las arterias coronarias, tanto izquierda como derecha, a partir de la válvula aórtica. Y obviamente se va a ir ramificando conforme más distal se hace hacia las estructuras del corazón, en donde podemos observar que tiene diferentes ramas principales, que es la rama para el nodo sinoauricular, rama de la aurícula derecha, una rama marginal derecha, y las principales estructuras que va a irrigar o va a dar nutrientes y oxígeno es a la aurícula derecha, ventrículo derecho, a la cara diafragmática del ventrículo izquierdo, al nodo senoauricular, acá lo vimos, es una rama directa para él, y al nodo auriculoventricular. ¿Sale? Del lado, algo importante de esta coronaria derecha, hay algo que se llama predominio del sistema arterial, que está definido por cuál rama de estas nos da la irrigación o nos da una rama llamada, interventricular posterior, a la cara posterior del corazón, que lo más común que suceda o que sea es la coronaria derecha, hasta en un 67% de la población, ¿sale? Eso es lo más común, pero llamarle predominio del sistema arterial se va a definir cuál de estas dos, tanto coronaria izquierda o coronaria derecha, nos va a dar esta rama interventricular posterior. Del lado izquierdo de la rama coronaria izquierda tenemos unas arterias importantes, o las más importantes, que son la circunfleja y la descendente arterial izquierda, y estas nos van a irrigar principalmente la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y una parte del ventrículo derecho, ¿vale? Toda arteria o todo vaso sanguíneo que lleva y deja sus nutrientes, su oxígeno, va a tener una contraparte venosa que va a recoger los desechos del metabolismo o los desechos que estas células ya no quisieron. Y este sistema venoso, la principal vena que ya dijimos es este seno coronario, que ya dijimos que va a llegar a nuestra aurícula derecha para desembocar, como ya es sangre que dejó su oxígeno y sus nutrientes a este corazón,
Entonces ya es poco oxigenada y va a llegar a la aurícula derecha para poder ser enviada a los pulmones y que se reoxigene. Entonces las tenemos que estudiar de manera contraria, de más pequeñas hacia más grande. La más importante va a ser el seno coronario, pero va a tener vena cardíaca menor, media y mayor o magna, ¿sale? Que van a llegar todas estas a nuestro seno coronario para poder vertir su contenido en la aurícula derecha. Entonces aquí vamos un resumen de estas arterias, tanto coronaria derecha, coronaria izquierda, la circunfleja, la interventricular anterior y la posterior, ¿sale? Dijimos que la que de la interventricular posterior es quien le va a dar el nombre del predominio del corazón, ya sea derecho y ya sea izquierdo. Y las venas tenemos menor, media y magna o mayor, que son las que van a desembocar al seno coronario para poder llegar a la aurícula derecha y reoxigenarse, ¿vale? Es algo básico, es algo sencillo. Y continuamos ahora con la conducción, el sistema de conducción del corazón. Recordemos un poco lo que hablamos del esqueleto fibroso del corazón. Va a ser aquí donde lo retomaremos, ¿vale? Este sistema de conducción nos va a dar un ritmo, es el marcapasos que va a iniciarse, en el nodo senoauricular, que este es nuestro marcapasos del corazón, es nuestro regulador, quien nos dice o va más rápido o va más lento, ¿sale? Obviamente está regulado por otros sistemas, como es el simpático y el parasimpático, que el simpático nos va a aumentar frecuencia cardíaca, va a hacer conducción del impulso, fuerza de contracción y va a aumentar el flujo a través de los vasos coronarios. La inervación parasimpática, o cuando se activa el sistema parasimpático, lo que va a ocasionar es una disminución de la fuerza cardíaca, va a reducir la fuerza de contracción y va a hacer una vasoconstricción. Entonces, cualquiera de estos dos sistemas que activen a nuestro nodo estenoauricular se va a conducir, va a activarse y va a empezar a despolarizar nuestras fibras musculares a través de nuestro haz de Bachmann y nuestras haces internodales, ¿sale? Entre nodos senoauricular y nodo auriculoventricular. Al mismo tiempo que se activa y al mismo tiempo va a activar tanto aurícula derecha e izquierda en el mismo momento, porque recordemos que trabajan de manera simultánea ambas aurículas y ambos ventrículos, como podemos ver en la imagen, en el GIF. Entonces nuestro esqueleto fibroso, aquí al estar el trígono, nodo auricular, nos va a hacer esa pequeña pausa que se puede observar. Vemos, se activan, pausa y continúa, ¿vale? Por eso se dice que es un aislante eléctrico nuestro esqueleto fibroso, especialmente el trígono, ¿vale? Entonces esta pequeña pausa en la conducción nos va a hacer que primero se activen aurículas y después se activen o se contraigan los ventrículos, ¿sale? A partir del nodo senoauricular, pues va a pasar por el haz de His en sus ramas tanto izquierda como derecha y hasta llegar a las fibras de Purkinje, ¿va? Es algo muy, muy general, pero pues es para que empiecen a tener una idea de cómo es el sistema de conducción del corazón. Bueno, aquí podemos ver las mismas estructuras que les acabo de mencionar. Va a empezar todo en el nodo senoauricular y dijimos está ubicado cerca de la desembocadura de la vena cava superior. Entonces de ahí con los haces internodales y a través de las de Bachmann va a conectar o va a activar ambas aurículas. Va a llegar a nuestro nodo auriculoventricular o atrioventricular. Tiene una pequeña pausa porque está en el trígono fibroso para continuar su camino a través de las ramas de las de His, tanto izquierda como derecha, y para llegar hasta la red de Purkinje, ¿vale? Y poder activar ambos ventrículos.